a Mitos Modernos. Hoy vamos a analizar el personaje de Iron Man. Iron Man es el primer personaje en hacer su aparición en lo que conocemos como el universo cinematográfico de Marvel, con su primera película en 2008. Iron Man 2 es la tercera película del universo después de Hulk en 2010 y se cierra la trilogía del personaje en 2013, justo después de los eventos de Vengadores. Aunque el personaje sigue desarrollándose intensamente en las siguientes 4 entregas de Vengadores, en Capitán América Civil War y por supuesto un poquito también en las películas del Spider-Man de Tom Holland. Es el único que ha podido ponerse a la altura de Capitán América tanto en relevancia como en popularidad. Y siendo los dos líderes de los bandos en Civil War, las comparaciones entre ellos son inevitables. El personaje de Iron Man en los cómics tiene su primera aparición en 1963, pero su primera serie propia en 1968. Fue creado por Stan Lee, desarrollado por Larry Lieber y diseñado por Don Heck y Jack Kirby. Muchos dicen que podría tener sus raíces en un hombre de hierro creado por Norwell B. Page para su novela Satan's Murder Machine, que apareció por primera vez en 1939 en una revista llamada The Spider, que Stan Lee solía leer a menudo. Al igual que Capitán América, Iron Man es un hijo indiscutible de su época. Y ya que pasan más de 20 años entre el nacimiento de uno y el nacimiento del otro, a nadie debería sorprender que Iron Man sea un poco más complejo, más humano, que tenga más defectos. Nos situamos en los 60, plena Guerra Fría, además en un momento muy convulso, pues acaba de suceder la crisis de los misiles de Cuba y la distensión entre bloques todavía no se ha producido. Estamos llegando al apogeo de la carrera espacial. Y en las calles es una década repleta de protesta social, sobre todo antibelicista, liderada por el movimiento de nueva creación que es el movimiento hippie. En este ambiente, Stan Lee plantea a un héroe que precisamente represente el papel de la tecnología y de la industria en la lucha contra el comunismo. Aunque Iron Man después evolucionará y no solo luchará contra el comunismo, sino también contra el terrorismo, la corrupción y la delincuencia en general. Pero el autor pretende darle un giro de tuerca más. No quiere simplemente un héroe que luche contra el comunismo, quiere aunar todo eso que la sociedad de su tiempo desprecia, un millonario, empresario, fabricante de armas, ponerlo en un mismo personaje que normalmente sería del tipo de personaje que todo el mundo odiaría, pero convertirlo en un tipo extremadamente popular. Así es como crea a Tony Stark, un magnate don Juan encantador, responsable de grandes avances técnicos, pero excéntrico y atormentado por unos fantasmas que no quiere compartir con nadie, que solo él conoce. El personaje está inspirado en Howard Hughes, un millonario de la época que en palabras del propio Lee era un inventor, aventurero, don Juan y finalmente un chiflado. Si queréis saber más sobre la historia de Howard Hughes, os recomiendo ir a mi Instagram de Mitos Modernos. Para que nos entendamos en el presente, si Stan Lee tuviera que crear a Iron Man a día de hoy, probablemente lo basaría en personalidades como Steve Jobs o Elon Musk, grandes hombres del campo de la tecnología que han hecho grandes aportaciones técnicas, que son ricos pero excéntricos, que levantan pasiones y odios por igual. ¿Qué tiene Iron Man que ofrecernos como héroe entonces? Anthony Edward Stark, Tony Stark para los amigos, es el dueño de Industrias Stark, un gran conglomerado tecnológico que hereda de su padre Howard Stark, al que ya conocemos de Capitán América Primero Vengador, y que su nombre es coincidencia. No lo creo. Como ya hemos dicho, lo que más le representa probablemente es que es un chulo, un mujeriego, un narcisista, pero tremendamente inteligente y prolífico en el campo de la ingeniería. No tiene respeto casi por nadie, pero su gran carisma le hace ser amado por muchos. Su trauma tiene que ver con la relación fría que tenía con su padre, con no haberse podido despedir ni de él ni de su madre antes de que fallecieran, que luego descubrirá que fueron asesinados por Soldado de Invierno y eso no mejorará en absoluto su relación con Capitán América, y con el vacío y la soledad que estas pérdidas suponen en él. Como ya es un clásico, intenta llenar ese vacío con mujeres, alcohol y juego, y deja gran parte de las responsabilidades de la empresa a su asistente Pepper Potts y a su socio Obadiah Stane. Un día, cuando viaja a Afganistán para hacer una demostración de sus armas al ejército estadounidense, es secuestrado por unos terroristas que más adelante descubriremos que trabajan con su socio Obadiah Stane y a quienes ha estado vendiendo armas en secreto, a espaldas de Tony. Este grupo se autodenomina los 10 Anillos, lo que es una referencia al mandarín. Este nombre también sale en Iron Man 3, y lejos de la cutrez que es en esa película, el mandarín es uno de los grandes villanos de Iron Man en los cómics, y está muchísimo mejor representado en la reciente película Shang-Chi, la leyenda de los 10 Anillos. Durante su secuestro recibe metralla en el pecho, provocado por sus propias armas, y se salva gracias a un colega que está secuestrado con él y que ya ninguneó en el pasado.
La metralla cerca del corazón y todos los problemas asociados que amenazan su vida es uno de los grandes símbolos de este personaje. Es el símbolo de su irresponsabilidad pasada en el pecho, que convertirá en su símbolo de héroe. Tras una buena cura de humildad y una buena carga de culpabilidad, Tony consigue construir el primer prototipo de su traje, haciendo pensar a los terroristas que está creando un arma para ellos. Y con ello consigue escapar. Así es como decidirá dar un vuelco a su vida, hacerse mucho más responsable de su empresa, dejar de vender armas y fabricarse un traje definitivo con el que proteger al mundo. Qué fácil, ¿verdad? El magnate narcisista ha aprendido humildad y ahora es un héroe intachable. Error, nada más lejos de la verdad. Es cierto que Tony nunca llega a caer en el mismo nivel de decadencia de antes, ha aprendido, pero no podemos obviar su personalidad y sigue siendo un chulo, irrespetuoso y muchas veces egoísta, lo que, por lo menos en el universo cinematográfico de Marvel, le lleva a crear en sí mismo a muchos de sus villanos, que lo son por algún agravio contra ellos o ninguneo que ha cometido Tony. Podríamos destacar incluso a Ultron, que es responsabilidad casi directa suya, pues probablemente si se hubiera estado quietecito, nunca hubiera llegado a perder el control. Esto inicia constantemente el ciclo heroico de Iron Man, algo que no es directamente responsabilidad suya, pero sobre lo que tiene un papel importante, empieza a amenazar al mundo, o a la seguridad por lo menos de la gente que él tiene cerca. Esto le hace sentirse responsable, muchas veces culpable. Y entonces hará lo que sea, incluso sacrificarse a sí mismo, por volver a poner las cosas en su orden. Si decíamos que Capitán América era un símbolo en sí mismo, que es un hombre lleno de virtudes con pocos defectos y que los pocos que tiene los intenta combatir con honor, Iron Man en realidad es un hombre. Entonces tiene un montón de defectos y un montón de virtudes, y esos defectos no los intenta arreglar, sino que los entierra con todas sus virtudes. Son tantas sus virtudes que le perdonamos sus errores. Tanto es así, tanto interactúan defectos y virtudes que muchas veces en Iron Man son difíciles de distinguir. Así pues, su personalidad narcisista y excéntrica parece ser un producto inevitable de su genialidad. Y es que hay pocas curas de humildad cuando eres un genio. Pero esa genialidad no la queremos perder, pues es lo que otorga a otros héroes, incluso al mundo entero, unas soluciones técnicas que al final suponen su salvación. Esto convierte a Tony Stark en un héroe, tanto con armadura como sin ella. Por otro lado, algo que diríamos que es una virtud, que es su sentido de la responsabilidad y su capacidad de sacrificio, además de autodestructivos, a veces se convierten en un fuerte sentimiento de culpa. Esta culpabilidad muchas veces nubla su criterio y arrastra sin querer a otros con él. El ejemplo perfecto es Civil War, que independientemente del bando que creas que tiene la razón, del bando al que tú apoyes, Iron Man escoge bando, incluso lo lidera, no porque realmente piense críticamente que esa es la solución más adecuada, como sí hacen otros héroes que están en ese bando, sino porque se siente terriblemente culpable por los acontecimientos de Sokovia y por eso decide firmar los acuerdos. Curiosamente, su única virtud sin tacha, que es su capacidad de inspirar a jóvenes científicos y de empatizar con ellos, como pasa con el niño en Iron Man 3 y sobre todo con el Spider-Man de Tom Holland, es la única de la que él reniega. Intenta mostrarse arisco, haciendo ver que les ayuda solo por interés personal, pero en realidad esa ayuda está respaldada por un inmenso cariño y una empatía por ver en ellos lo que era él cuando era joven. Evidentemente esto tiene que ver con sus traumas paternos y con la incapacidad que cree que tiene para ser padre, pues nunca tuvo una figura paterna que realmente le quisiera o que por lo menos él sintiera que le quería, pues Howard Stark confiaba mucho en su hijo. Pero esa necesidad de cuidar a aquellos que se parecen a él es inevitable, por eso no nos extraña que tome a Spider-Man bajo su ala, que le trate prácticamente como si fuera su hijo y que le destroce verle desaparecer. Y por tanto tampoco es de extrañar que se convierta en un pesado legado para el joven héroe. Y este es Iron Man, es el héroe de las contradicciones, es el tío que quieres ser pero al que a la vez le quieres dar un puñetazo. Es el narcisista que crea un villano pero al que a la vez le debes la vida. Como hemos dicho antes, sus virtudes y su carisma son lo que entierran todos los defectos que tiene inevitablemente. Hasta aquí el análisis de Iron Man. Decidme, ¿a vosotros os convence el carisma de Iron Man? Tengo muchos Team Iron Man por el canal, dejádmelo en comentarios. Y ya sabéis, dale like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Recordad compartir el vídeo y seguirme en todas mis redes sociales. Y por lo demás ya sabéis, ya sea en películas, en libros, en series o en cómics, nunca, nunca, nunca dejéis de sumergiros en la fantasía.